Cuando la hija de 6 años de mi marido, Emilia, vino a vivir con nosotros por primera vez, esperaba que la calidez y la alegría llenaran nuestro hogar en Madrid. Sin embargo, sus ojos vacíos y su frágil figura me persiguieron desde el momento en que cruzó el umbral de nuestro piso en el barrio de Las Letras. Recuerdo ese día como si fuera hoy, una tarde nublada de noviembre, cuando Marco la trajo adentro, sujetando su mano con fuerza. Emi, como la llamé cariñosamente, no dijo una sola palabra, solo me miró con aquellos ojos enormes y asustados. Cada noche, el plato intacto frente a ella susurraba silenciosas acusaciones. «Lo siento, Elena», musitaba en voz baja, bajando la mirada. «Es que no tengo hambre». Su voz temblaba, cada palabra marcada por el miedo. Intenté de todo, desde croquetas caseras, que supuestamente le encantaban, hasta crepes dulces con queso y frutas. Nada funcionaba. Se sentaba en nuestra mesa de roble, mirando la comida como si fuera algo extraño y aterrador. Nuestro piso, hasta entonces acogedor y lleno de vida, ahora parecía impregnado de una tristeza indescriptible. Emilia se movía por él como un pequeño fantasma, silenciosa y casi invisible. Traté de conectar con ella. Le leía en voz alta cuentos clásicos españoles. Le enseñaba fotos de mis viajes por los picos de Europa. Incluso, le compré una preciosa muñeca con el traje de chulapa madrileña. Sus reacciones eran mínimas. Una leve sonrisa, una breve mirada, un silencioso «gracias». Eso era todo. Preocupada, le pregunté con delicadeza a Marco sobre el comportamiento de Emilia. Llevábamos casados apenas un año, y su hija había vivido antes con su madre en Sevilla. Tras la muerte de la exmujer de Marco, Emilia debía mudarse con nosotros de forma permanente. Su reacción indiferente a mis preguntas fue impactante. «Ella siempre es así», dijo, encogiéndose de hombros con una frialdad que me heló la sangre. Estábamos sentados en nuestro salón, mientras afuera caía aguanieve, el tiempo típico de Madrid a finales de otoño. «Si no quiere comer, un buen azote lo solucionará». Sus palabras me aterrorizaron, revelando una faceta de Marco que nunca había imaginado. Durante un largo rato no pude articular palabra. Marco, a quien conocí como un encantador profesor de historia en la Universidad Complutense, siempre me había parecido amable y sereno. Ahora, sin embargo, a la luz de la lámpara de la cómoda, su rostro me pareció extraño y frío. Se dio la vuelta y volvió a hojear el periódico, como si el tema estuviera zanjado. El insomnio se convirtió en mi rutina. Me quedaba despierta por la noche, mirando el techo de nuestro dormitorio, mientras Marco dormía plácidamente a mi lado. A través de la pared, a veces oía los sollozos ahogados de Emilia. La primera vez que lo escuché, me levanté de inmediato y fui a su habitación. La encontré acurrucada bajo el edredón, empapada en lágrimas. «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté, sentándome en el borde de su cama. «Tuve una pesadilla», susurró, sin mirarme a los ojos. «Perdona por despertarte». «No me trates de usted, Emi. Soy Elena», le dije, acariciando su pelo claro. «Y no tienes que disculparte por las pesadillas. Todos las tenemos». Esa noche me senté a su lado hasta que se durmió, sosteniendo su mano. Su mano era tan pequeña y fría en la mía. Mirando su rostro dormido, sus delicados rasgos que me recordaban a las fotos de Marco de niño, sentí que mi corazón se llenaba de determinación. Algo iba mal, muy mal, y tenía que averiguar qué era. La menuda figura de Emilia parecía encogerse día a día. Su rostro pálido y sus mejillas hundidas contrastaban con los otros niños que veía en el Parque del Retiro, donde a veces la llevaba a pasear. Mientras los demás corrían y reían, Emi se sentaba en un banco, observándolos desde la distancia, como si no entendiera su alegría. Una vez, mientras intentaba hacerle una trenza, noté un moratón en su cuello. Cuando lo toqué suavemente, se estremeció y lo cubrió rápidamente con la mano. «No es nada», dijo en voz baja. Me di un golpe con el armario. No la creí, pero no insistí. En cambio, decidí observar más de cerca las interacciones entre ella y Marco. Algo me decía que detrás de esos moratones, de su miedo y su falta de apetito, se escondía un oscuro secreto, y estaba decidida a descubrirlo, sin importar las consecuencias. Las noches se hacían más largas, mis pensamientos más inquietos. Emilia guardaba secretos que aún no podía expresar.
Sabía que debía descubrir qué se escondía detrás de su frágil silencio. Pasaron las semanas, y el apetito de Emilia seguía sin existir. Cada comida era un ritual sombrío, pesado y silencioso. Observaba cómo movía la comida por el plato, con los ojos desprovistos de la chispa que debería llenar la mirada de una niña. Le cocinaba sus platos favoritos, los que Marco había mencionado: sopa de pollo con fideos, filetes empanados, tortitas de patata. Nada ayudaba. Llegó diciembre con la primera nevada. Madrid se vistió con adornos navideños, y en la Plaza Mayor se alzó un enorme árbol. Emilia miraba todo sin entusiasmo mientras la llevaba a pasear por los soportales. Me cogía de la mano, pero sentía que su mente estaba muy lejos. «¿Se acerca la Navidad?», le dije, intentando provocar alguna reacción. «¿Qué te gustaría que te trajeran los Reyes Magos?». Me miró con los ojos vacíos. «No necesito nada», respondió en voz baja. Marco seguía ignorando mis preocupaciones, impacientándose cuando yo insistía. «Exageras, Elena», decía, mientras tomaba una copa de vino por la noche. «Los niños a veces son difíciles. Mi madre siempre decía, los niños deben ver, oír y callar». Aquellas palabras me dolían cada vez. ¿Cómo podía hablar así de su propia hija? El hombre con el que me había casado me parecía cada vez más un extraño. Empecé a notar que Emilia se sobresaltaba con los movimientos bruscos, encerrándose aún más en sí misma cada vez que Marco entraba en la habitación. Sus reacciones me oprimían el estómago de ansiedad, reforzando las sospechas que se arremolinaban en mi corazón. Una noche, mientras Marco estaba en una reunión en la universidad, me senté a su lado en el sofá mientras veía dibujos animados. «Emi», empecé con suavidad, «sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Lo que sea que te preocupe, lo que sea que te duela». Sus pequeñas manos se aferraron al borde de su vestido. «Lo sé», susurró, sin apartar la vista del televisor. «Estoy preocupada por ti», continué, intentando que mi voz sonara tranquila. «Apenas comes, no te ríes. Eso no es normal para una niña pequeña». Sus labios temblaron ligeramente. Por un momento pensé que se abriría, pero entonces oímos el sonido de las llaves en la cerradura. Marco había vuelto antes. Emilia se enderezó al instante. Su rostro se convirtió en una máscara. Esa repentina transformación fue aterradora, como si se hubiera puesto una armadura invisible. Esa noche, acostada en la cama, oí cómo Marco se levantaba y salía del dormitorio. Escuché atentamente, pensando que iba al baño, pero sus pasos se dirigieron hacia la habitación de Emilia. Algo en aquellos pasos, silenciosos, sigilosos, me puso los pelos de punta. Me levanté y me acerqué de puntillas a la puerta. El pasillo estaba oscuro. Solo unas franjas de luz de luna entraban por la ventana del rellano. La puerta de la habitación de Emilia estaba entreabierta. Oí la voz contenida de Marco, aguda y fría, completamente diferente a la que usaba normalmente. «¿Qué le has contado hoy a Elena?». La voz de Emilia era tan baja que apenas la oí. «Nada, papá, lo juro. Más te vale. Recuerda lo que te dije. Nadie te va a creer. Pensarán que eres una niña mala y mentirosa». Retrocedí hacia el dormitorio, con el corazón martilleándome en el pecho. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué le estaba haciendo Marco a su hija? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero no tuve el valor de entrar en la habitación de Emilia, no mientras Marco estuviera allí. ¿Cobardía? Quizás, pero sabía que debía ser cautelosa, por el bien de Emilia. A la mañana siguiente, Marco se fue temprano a la universidad. Emilia estaba sentada a la mesa, removiendo sin ganas un cuenco de cereales. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Emi», empecé con cuidado, sentándome frente a ella. «Papá a veces... ¿te hace daño?». Su cuchara se detuvo a medio camino de su boca. Me miró y sus ojos se llenaron de terror. «No», respondió demasiado rápido. «Papá me quiere». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Esa respuesta, mecánica y aprendida, decía más que 1000 palabras. «Cariño», dije, tratando de que mi voz no temblara. «Si alguien te hace daño, incluso si es alguien a quien quieres, no está bien. Y puedes contármelo. Te prometo que te ayudaré». Emilia bajó la vista. Guardó silencio un largo rato, y luego dijo tan bajo que tuve que inclinarme para oírla. «Papá dijo que nadie me creería, que me separarían de vosotros y sería aún peor.
Mi corazón se detuvo. Eso no es verdad, Emi. Yo te creo, y haré todo lo posible para protegerte. Entonces rompió a llorar, en silencio y desesperadamente, como si estuviera llorando toda la tristeza que había acumulado durante todas esas semanas. La abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar entre mis brazos. En ese momento me prometí a mí misma que no descansaría hasta saber toda la verdad y garantizar la seguridad de Emilia. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Marco parecía más vigilante. Llamaba a casa con más frecuencia, controlando dónde estaba y qué hacía con Emilia. Su comportamiento controlador, que antes había interpretado como preocupación, ahora me parecía siniestro. Empecé a documentarlo todo. Fechas, horas, cada comportamiento sospechoso, cada moratón en el cuerpo de Emilia, cada reacción extraña. Hice fotos discretas de las marcas en su espalda mientras la bañaba una noche. Intenté desesperadamente obtener respuestas, prometiéndole seguridad y amor. Sin embargo, Emilia permanecía mayormente en silencio, aferrándose a su secreto. La ansiedad me consumía, y sin embargo me sentía impotente. La impotencia se convirtió en ira, una ira que temía que pudiera estallar si Emilia permanecía en silencio por más tiempo. Mientras tanto, empecé a prepararme para lo peor. Apunté los números de teléfono de los servicios sociales, de un centro de psicología, e incluso hablé discretamente con una abogada especializada en derecho de familia. Estaba reuniendo pruebas, sin saber aún cómo ni cuándo las usaría, pero preparada para todo. Una noche, Marco se fue a un congreso científico de una semana en Barcelona. Recuerdo el alivio que recorrió mi cuerpo cuando la puerta se cerró tras él. Durante 7 días estaríamos solas, Emilia y yo. 7 días sin tensión, sin la mirada vigilante de Marco, sin sus llamadas de control. La primera noche preparé la cena, sencilla, pero llena de amor. Sopa de pollo casera con fideos, como la que hacía mi abuela de Oviedo. El aroma se extendió por todo el piso, trayendo recuerdos de una infancia despreocupada, de calidez y seguridad. Puse la mesa, encendí unas velas, puse de fondo música suave de Albéniz en la radio. Emilia llegó insegura, con los ojos muy abiertos al ver la mesa. ¿Todo esto es para nosotras?, preguntó con incredulidad. Sonreí. Sí, cariño, solo para nosotras. Siéntate, por favor. Se sentó, todavía con la misma incertidumbre en sus movimientos. Le serví sopa en su cuenco. Como siempre, miró la comida sin entusiasmo. Suspiré en silencio, pero no la presioné. En lugar de eso, empecé a hablarle de mi abuela, de su casa en las afueras de Oviedo, del jardín lleno de rosas y frambuesas, del viejo perro que siempre dormía bajo el manzano. Me gustaría llevarte allí algún día, le dije. Mi abuela ya no vive, pero la casa sigue en pie. Mi tío vive allí ahora. Tienen un perro nuevo. Se llama Rex, como el de los dibujos. Noté una pequeña sonrisa en el rostro de Emilia. Fue fugaz, pero real. Fue como un rayo de sol en un día nublado. Comimos en silencio, interrumpido solo por mis historias. Noté que Emilia comió más de lo habitual. No fue una comida completa, pero fue un progreso. Después de cenar, le propuse que viéramos una película juntas. Eligió una de princesas. Nos sentamos una al lado de la otra en el sofá, cubiertas con una manta. En un momento dado, Emilia apoyó la cabeza en mi hombro. Era la primera vez que iniciaba un contacto físico. Mi corazón latió con más fuerza. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo similar. Comidas tranquilas, paseos por Madrid, lectura de libros juntas. Emilia se fue abriendo poco a poco, como si la ausencia de Marco le quitara un peso invisible de encima. Sus ojos recobraron la vida. A veces incluso oía su risa. Era un sonido tan hermoso que se me llenaban los ojos de lágrimas. El 4.º día fuimos al jardín botánico. Era enero, así que la mayoría de las plantas dormían bajo una fina capa de nieve, pero los invernaderos estaban llenos de vida y color. Emilia corría de una planta a otra, tocando las hojas con fascinación, oliendo las flores. Por un momento, era simplemente una niña, despreocupada y curiosa por el mundo. Elena, me llamó, señalando una planta exótica con flores rojas. ¿Puedo tener una como esa en mi habitación? Por supuesto, respondí,
feliz de que pidiera algo. La compraremos de camino a casa. Esa noche, cuando volvimos a casa, cansadas pero felices, colocamos la planta en el alféizar de la ventana de la habitación de Emilia. Parecía un pequeño guardián de colores. Tendrás que regarla cada pocos días, le dije, enseñándole a comprobar la humedad de la tierra. Emilia asintió, tomándose en serio sus nuevas responsabilidades. Luego me miró, con el rostro lleno de vacilación, como si estuviera librando una batalla interna. «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté con delicadeza. «Nada», respondió rápidamente, apartando la mirada. No insistí. Sabía que necesitaba tiempo. Me despedí de ella para la noche, dándole un beso en la frente. Cuando estaba cerrando la puerta de su habitación, oí una vocecita. «Elena, ¿puedo dormir contigo esta noche?». Me di la vuelta, sorprendida y conmovida. «Claro que puedes». Esa noche Emilia durmió abrazada a mí, su respiración tranquila y regular. Me quedé despierta, mirando en la oscuridad, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos meses, en cuánto había cambiado mi vida desde que Emilia llegó, en cuánto había cambiado mi percepción de Marco, en lo que debía hacer. Al quinto día nevó. Nos quedamos en casa, horneando galletas y jugando a juegos de mesa. Por la noche, después de la cena, que Emilia volvió a comer más de lo habitual, nos sentamos a la mesa, hablando de todo y de nada. De repente, Emilia se puso seria. Su mirada se volvió distante. «Tita», empezó, su voz temblando ligeramente. «¿Papá vuelve mañana?». «No, cariño, vuelve pasado mañana». Asintió, como si estuviera sopesando algo. Luego me miró directamente a los ojos, con el rostro lleno de una determinación que nunca antes había visto en ella. «Mamá», susurró temblorosamente, usando esa palabra por primera vez. «Tengo que decirte algo». Mi corazón se detuvo, la respiración atrapada en mi pecho. Su voz, normalmente apagada, ahora transmitía urgencia y desesperación. Con manos temblorosas, me arrodillé a su lado, animándola suavemente. «Puedes decirme cualquier cosa, cariño». Lenta, dolorosamente, Emilia comenzó a contar historias de la crueldad y los castigos que Marco le infligía cuando yo no estaba cerca. Cómo la obligaba a estar de pie en un rincón durante horas cuando no quería comer. Cómo le gritaba que era una inútil, como su madre. Cómo la golpeaba con un cinturón cuando lloraba por su mamá. «Te enseñaría las cicatrices», susurró, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero dijo que si alguien las veía, sería mucho peor. Cada palabra era como una daga, abriendo heridas de cuya existencia no sabía. Todo mi cuerpo temblaba. El pulso me retumbaba en los oídos. La abracé, sujetándola con fuerza, como si pudiera protegerla de todo el mal del mundo. «Tenía miedo de decírtelo», continuó, escondiendo el rostro en mi hombro. «Papá decía que nadie me creería, que me separarían de vosotros y que sería peor, que tendría que vivir con extraños que me pegarían aún más fuerte». «Eso no es verdad, cariño», le dije entre lágrimas. «Nada de eso es verdad. Nadie te va a separar de mí, y nadie volverá a hacerte daño. Te lo prometo». Esa noche no dormí, sosteniendo a Emilia en mis brazos, escuchando su respiración, sintiendo su pequeño corazón latir cerca del mío. Mi mente era un caos, llena de ira, dolor, culpa y determinación. ¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo pude permitir que esto durara tanto tiempo? Pero sabía una cosa. A partir de ese momento, todo iba a cambiar. Marco nunca más se acercaría a Emilia. Nunca más le haría daño. Al día siguiente, en cuanto saliera el sol, llamaría a la policía. Lo denunciaría todo. Encontraría la manera de proteger a Emilia, aunque eso significara luchar contra todo el sistema. Mirando a la niña dormida, hice un juramento en mi corazón. Sería la madre que ella necesitaba. Sería su refugio, su puerto seguro, y lucharía por su derecho a una infancia llena de amor, no de miedo. En cuanto los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse por las cortinas, ya estaba en pie. Emilia aún dormía. Su rostro, por primera vez en muchas semanas, parecía tranquilo. Cerré suavemente la puerta del dormitorio y fui a la cocina. Mis manos temblaban mientras cogía el teléfono. 3 respiraciones profundas. Tenía que mantener la calma, ser fuerte. Por Emilia. Marqué el número de emergencias.
La voz de la operadora era profesional y directa. Escuchó pacientemente mientras le contaba todo lo que Emilia me había dicho la noche anterior. Mi voz se quebró al describir los moratones que había visto, el miedo en los ojos de la niña, las confesiones de violencia. La operadora me preguntó la dirección, los nombres, las fechas. Señora Elena, enviamos una patrulla. Por favor, espere en el domicilio y no informe a su marido de la denuncia. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de alivio y terror. Lo había hecho. Ya no había vuelta atrás. Le preparé el desayuno a Emilia, unos sándwiches con mermelada de frambuesa, sus favoritos. Cuando entró en la cocina, frotándose los ojos soñolientos, le sonreí, tratando de que mi sonrisa fuera natural y tranquilizadora. Buenos días, cariño. ¿Qué tal has dormido? Bien, respondió sentándose a la mesa. No he tenido pesadillas. Tragué saliva. Qué bien. Me alegro mucho. No sabía cómo decirle lo que estaba a punto de suceder. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que acababa de denunciar a su padre a la policía, que todo lo que conocía iba a cambiar de nuevo? En lugar de eso, me senté a su lado, viéndola comer lentamente su sándwich. Emi, empecé con cuidado. ¿Recuerdas lo que me contaste ayer? Sobre lo que hacía papá. Su mano se detuvo a medio camino de su boca. Asintió. Fue muy importante lo que me dijiste, y estoy muy orgullosa de ti por haber sido tan valiente. Respiré hondo. Pero lo que hacía papá está mal, muy mal, y los adultos que hacen esas cosas tienen que afrontar las consecuencias. ¿Qué significa eso?, preguntó en voz baja. Significa que tuve que contárselo a otros adultos, a gente que puede ayudar. Llamé a la policía. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Papá se va a enfadar, mucho. No dejaré que te haga nada, dije con firmeza. Nunca más, te lo prometo. De repente, sonó el timbre. La policía había llegado antes de lo que esperaba. Emilia dio un respingo en la silla, con el rostro pálido. No es nada malo, la tranquilicé. Son esos adultos de los que te hablaba. Están aquí para ayudarnos. Fui a la puerta, sintiendo el corazón martilleándome en el pecho. En el umbral había 2 agentes, una mujer de mediana edad con ojos amables y un joven con un bloc de notas en la mano. ¿Elena García?, preguntó la mujer policía. Soy la inspectora Navarro, y este es el agente Sánchez. ¿Podemos pasar? Los dejé entrar. Emilia estaba en la puerta de la cocina, apretando contra su pecho su peluche favorito, un gato de felpa que le había comprado por Navidad. La inspectora Navarro se arrodilló frente a ella, sonriendo amablemente. Tú debes de ser Emilia. ¿Qué gatito más bonito tienes? ¿Cómo se llama? Pelusa, respondió Emilia en voz baja. ¡Qué nombre más bonito! ¿Sabes? Yo también tengo un gato. Se llama Mimos y siempre pierde sus juguetes debajo del sofá. Noté cómo la tensión abandonaba lentamente los hombros de Emilia. La policía sabía cómo hablar con los niños. El agente Sánchez me pidió la documentación, mi DNI, el certificado de matrimonio, los papeles de Emilia. Los había preparado antes, dejándolos sobre la mesa del salón. También le di el cuaderno donde había estado anotando mis observaciones durante las últimas semanas y el teléfono con las fotos de los moratones de Emilia. Esto es de gran ayuda, dijo, revisando mis notas. No todo el mundo es tan meticuloso. Mientras tanto, la inspectora Navarro hablaba con Emilia en su habitación. La puerta estaba abierta, así que oía fragmentos de su conversación, preguntas delicadas, las respuestas silenciosas de Emilia. Se me encogía el corazón con cada palabra suya, pero también estaba orgullosa de su valentía. Cuando la conversación terminó, la inspectora Navarro se acercó a mí con semblante serio. La niña confirma su relato, dijo en voz baja. Son acusaciones graves. Tendremos que llevar a cabo una investigación exhaustiva. ¿Está preparada para lo que va a suceder ahora? Puede ser un proceso difícil. Estoy preparada para todo, respondí sin dudar. Solo quiero que Emilia esté a salvo. Entiendo. En ese caso, el siguiente paso será notificar a la fiscalía y que un médico forense examine a la niña. ¿Pueden estar listas para salir en media hora? Asentí. Por supuesto. Mientras los policías salían al coche patrulla para informar, ayudé a Emilia a vestirse. Eligió su vestido de flores favorito y unos zapatos rojos.
Le hice las trenzas, como a ella le gustaba. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras le ponía el abrigo. Al médico, respondí con la verdad. Tiene que ver todos los sitios donde te dolía cuando papá te castigaba. ¿Y luego volveremos a casa? Dudé. No sabía qué nos depararía el futuro. ¿Nos permitirían volver al piso? ¿Tendríamos que buscar un nuevo lugar? ¿Me permitirían siquiera mantener la custodia de Emilia, ya que no era su madre biológica? Seguro que estaremos juntas, dije, apretando su pequeña mano. Eso es lo más importante. En el coche patrulla, Emilia se sentó en mi regazo, acurrucada contra mi hombro. A través de la ventanilla, observaba Madrid despertando a la vida, gente corriendo al trabajo, estudiantes yendo a clase, tranvías llenos de pasajeros. Un día normal para ellos, el día que cambió nuestras vidas para siempre. En el hospital, ya nos esperaban una psicóloga infantil y un médico forense. El examen duró varias horas. Emilia fue muy valiente, aunque a veces lloraba al recordar experiencias especialmente dolorosas. Estuve a su lado todo el tiempo, cogiéndole la mano, asegurándole que todo saldría bien. El médico documentó cada moratón, cada cicatriz, cada marca de cinturón en su pequeño cuerpo. La psicóloga condujo la conversación con delicadeza, haciendo preguntas de forma que no sugirieran las respuestas. Todo fue grabado, material probatorio que ayudaría a condenar a Marco. Después del examen, la fiscal, una mujer joven de mirada aguda y movimientos decididos, me pidió hablar. Su testimonio y las pruebas son cruciales, dijo. ¿Está dispuesta a testificar contra su marido en el juicio? Sí, respondí sin dudar. Puede ser difícil. El señor Pérez es un profesor respetado. Tiene contactos, dinero para buenos abogados. Y yo tengo la verdad, repliqué, sintiendo crecer mi determinación. Y no descansaré hasta que pague por lo que ha hecho. Cuando salíamos del hospital, agotadas pero con la sensación de que se había dado el primer paso, vi un coche de policía aparcando en la entrada. La inspectora Navarro se acercó a nosotras con una sonrisa. «Tenemos un lugar seguro para vosotras», dijo. «Un centro de acogida. Podréis quedaros allí hasta que el caso se aclare». Miré a Emilia, que apretaba mi mano con fuerza, con los ojos llenos de confianza. Sabía que nos esperaba un camino largo y difícil. Pero el primer y más difícil paso ya estaba dado. Ya no había vuelta atrás. Los días pasaron en un torbellino emocional. El centro de acogida estaba en una antigua villa en las afueras de Madrid, rodeada por un jardín y un alto muro. Nuestra habitación era pequeña pero acogedora. 2 camas, un armario, una mesita con 2 sillas y un pequeño televisor. En el alféizar de la ventana estaba la maceta con la flor roja que Emilia había traído de nuestro piso, lo único que pidió cuando la policía nos permitió recoger algunos efectos personales. Marco regresó del Congreso directamente a una emboscada. Fue detenido en la estación de tren por agentes de policía. Como me contó más tarde la inspectora Navarro, su rostro no expresaba sorpresa, solo una ira fría, como si supiera exactamente lo que había pasado y me culpara de todo. «No confiesa», me dijo la inspectora Navarro durante una de nuestras conversaciones. Estábamos sentadas en el pequeño despacho de la directora del centro, tomando té en tazas de porcelana. Afirma que te lo inventaste todo por celos de su relación con su hija. Solté una risa amarga. ¿Celos? ¿De esas miradas aterradas que le dirigía? ¿De la forma en que temblaba al oír sus pasos? Lo sé, suspiró la policía, pero está preparado. Ya ha contratado a uno de los mejores abogados de la ciudad, el profesor Morales, especialista en derecho penal. Da clases en la Complutense. Tu marido tiene contactos. Exmarido. La corregí automáticamente. La idea de seguir casada con el hombre que había hecho daño a una niña indefensa era insoportable. ¿Y ahora qué? El fiscal le ha imputado cargos por maltrato físico y psicológico a una menor. El juez ha ordenado prisión preventiva de 3 meses. Durante este tiempo, seguiremos reuniendo más pruebas. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Marco estaba entre rejas, al menos por ahora. Emilia estaba a salvo. Pero, ¿y después? Las semanas siguientes estuvieron llenas de interrogatorios, consultas con abogados, visitas a la psicóloga infantil. Emilia se fue abriendo cada vez más, contando lo que sucedía a puerta cerrada cuando yo no estaba en casa. Cada nueva información era como un corte de cuchillo. Doloroso,
dejando una cicatriz. Me enteré de que el maltrato a Emilia había comenzado poco después de la muerte de su madre. Marco culpaba a la niña de la depresión de su exmujer, que la había llevado al suicidio. Si hubiera sido mejor hija, mamá estaría viva, le repetía cuando lloraba por su madre. La golpeaba con el cinturón cuando se negaba a comer. La encerraba en el baño oscuro cuando se portaba mal. La obligaba a estar de pie en un rincón durante horas cuando hacía preguntas tontas. Cada nueva confesión de Emilia profundizaba mi odio hacia Marco. ¿Cómo pude vivir con ese hombre? ¿Cómo pude no ver su verdadera naturaleza? Un día, al volver de otra sesión con la psicóloga, vi una figura familiar frente al centro. Elena, mi amiga de la universidad, una vecina del bloque de enfrente, estaba junto a la verja, moviéndose nerviosamente. «¡Elena!», gritó al verme. «¡Por fin! Llevo semanas intentando contactar contigo». Emilia se escondió detrás de mí, apretando mi mano. Elena la miró con incertidumbre. «Hola, pequeña», dijo amablemente. «¿Me recuerdas? A veces os llevaba bizcocho de ciruelas». Emilia asintió, pero no dijo nada. «¿Podemos hablar?», preguntó Elena, mirándome suplicante. La invité a pasar. Emilia fue a la sala de juegos, donde había actividades de manualidades, y nosotras nos sentamos en la pequeña cafetería del centro. «¿Qué pasa, Elena?», pregunté, sintiendo inquietud. «¿Cómo sabías dónde encontrarnos?». «Todo Madrid habla de ello, Elena», respondió, mirándome con una mezcla de compasión y nerviosismo. ¿El arresto de un respetado profesor de la Complutense por maltratar a su propia hija? Es la comidilla del año. Hice una mueca. No había pensado en cómo se veía el caso desde fuera. Para Emilia y para mí, era nuestro trauma privado. Pero, por supuesto, para el mundo era otra historia jugosa. «Marco dice que son todo acusaciones inventadas por ti», continuó Elena. «Que estás manipulando a Emilia porque estás celosa de su trabajo, de sus éxitos, de su primera relación». «¿Y tú te lo crees?», pregunté, sintiendo que la ira crecía en mí. Elena dudó. «No, es decir, no lo sé. Te conozco desde hace años, pero también conozco a Marco. Siempre fue tan perfecto, educado, inteligente, comprensivo. Me cuesta creer que pudiera pegar a una niña de 6 años con un cinturón, encerrarla en un baño a oscuras, decirle que es culpable de la muerte de su madre». Terminé por ella, sin ocultar mi amargura. «Sí, es difícil de creer. Yo tampoco podía, hasta que vi los moratones, hasta que le oí hablar con ella cuando pensaba que no le escuchaba». Elena palideció. «Lo siento, Elena. No debería haber dudado». «No has venido a dudar», la interrumpí. «Has venido por algo concreto». «¿Qué es?». Metió la mano en el bolso y sacó un sobre. «Alguien dejó esto debajo de mi puerta, dirigido a ti». Cogí el sobre. No tenía sello ni remitente, solo mi nombre y apellidos, escritos con la caligrafía elegante y familiar de Marco. «¿No lo has abierto?», pregunté, girando el sobre en mis manos. «No», negó Elena. «Pero me temo que es... no sé, ¿una amenaza? ¿Una advertencia?». Abrí el sobre. Dentro había una breve carta. «Elena, sabes que todo esto es mentira. Emilia siempre ha sido una niña difícil. Miente, manipula para llamar la atención, como su madre. Retira los cargos y te lo perdonaré todo. De lo contrario, os arrepentiréis las dos. M». Me temblaban las manos mientras le enseñaba la carta a Elena. La leyó y su rostro expresó una creciente indignación. «Esto es una amenaza», dijo en voz baja. «Deberías enseñárselo a la policía». Asentí. «Gracias por traérmela». «Entonces, ¿todo es verdad?». Él realmente... No terminó la frase, mirándome con incredulidad. «Cada palabra», respondí, guardando la carta de nuevo en el sobre. «Los informes médicos no mienten. Emilia no miente. Yo no miento». Elena se levantó, se acercó y me abrazó con fuerza. «Siento haber dudado ni por un momento. Estoy contigo, para lo que necesites». Después de que se fuera, fui inmediatamente a ver a la directora del centro y le mostré la carta. Llamó a la inspectora Navarro, que llegó en menos de 1 hora. «Esto es una prueba clave», dijo, metiendo la carta en una bolsa de plástico. «Intento de intimidación de un testigo
Manipulación. Al fiscal le va a encantar. Los exámenes médicos confirmaron todo lo que Emilia había dicho. Negligencia prolongada. Sutiles signos de violencia que a simple vista podrían pasar desapercibidos, pero que para un médico forense experimentado eran tan claros como un libro abierto. Los resultados de las pruebas psicológicas tampoco dejaban lugar a dudas. Emilia sufría de trastorno de estrés postraumático, típico de los niños que sufren violencia prolongada. Los amigos y la familia reaccionaron con conmoción e incredulidad. Los padres de Marco, un matrimonio mayor de Zaragoza, vinieron a Madrid exigiendo verme. Me negué. No estaba preparada para enfrentarme a las personas que habían criado a un monstruo. Marco empezó a perder apoyos. Sus estudiantes organizaron protestas frente a la prisión, exigiendo justicia para el profesor injustamente acusado. Pero cuando los medios empezaron a publicar fragmentos del testimonio de Emilia y las opiniones de los expertos, las protestas cesaron. La universidad lo suspendió de sus funciones. Sus amigos dejaron de visitarlo en prisión. Y Emilia, lenta, muy lentamente, comenzó a volver a la vida. Comía más. Sonreía con más frecuencia. Se hizo amiga de otra niña en el centro, Catalina, cuya madre había huido de un marido maltratador. Juntas dibujaban, hacían puzzles, veían dibujos animados. Normalidad en un mundo que para ambas era cualquier cosa menos normal. Los grupos de apoyo y las sesiones de terapia se convirtieron en nuestro refugio. Emilia empezó a comer de nuevo. Cada pequeño bocado era una victoria monumental. Sus sonrisas, aunque raras al principio, volvieron gradualmente, tímidas al principio, luego más cálidas, más brillantes, más llenas de esperanza. Los meses se convirtieron en un año, marcado por una curación lenta y cautelosa. El proceso judicial contra Marco se prolongó durante meses, pero finalmente la justicia prevaleció. Fue condenado a 5 años de prisión por maltrato a un menor y privado de la patria potestad. Cuando escuché la sentencia, se me llenaron los ojos de lágrimas, no de pena, sino de alivio. Era el fin de la pesadilla, al menos de esa parte. Al principio, vivimos en un piso de alquiler en Argüelles, pequeño pero luminoso, con vistas al río Manzanares. Con el tiempo, logré encontrar trabajo como profesora de inglés en una academia privada. No era la carrera con la que había soñado, pero nos permitía vivir dignamente y, lo más importante, me daba un horario flexible para poder estar cerca de Emilia cuando me necesitaba, y me necesitaba a menudo. A pesar de la terapia, a pesar del apoyo, las cicatrices psicológicas sanaban lentamente. Las pesadillas, el miedo a la oscuridad, el pavor a los ruidos repentinos, todo eso permanecía, pero cada día era un poco mejor. Cada día veía cómo Emilia recuperaba un trozo de sí misma, un trozo de la infancia que le habían robado. En primavera, casi un año después del arresto de Marco, tomé una decisión que cambió nuestras vidas. Solicité la adopción de Emilia. Como esposa de su padre, tenía derecho a solicitar la custodia, pero el proceso no fue sencillo. Trabajadores sociales, psicólogos, jueces, todos debían estar convencidos de que yo era la persona adecuada para criar a una niña con un pasado tan traumático. ¿Por qué tiene tanto interés en adoptar a la hija del hombre que tanto la decepcionó?, me preguntó la asistente social durante una de sus visitas a nuestro piso. Emilia estaba en el colegio, así que podíamos hablar abiertamente. Porque Emilia no tiene la culpa de quién es su padre, respondí sinceramente. Porque la quise desde el primer día que cruzó el umbral de nuestra casa. Porque no me imagino la vida sin ella. La asistente social me observó atentamente, anotando algo en su cuaderno. ¿Y si la familia biológica del padre quiere recuperar a la niña? Los abuelos tienen derechos. Lucharía, dije sin dudar, igual que luché para liberarla de Marco. Unos meses después, estábamos frente a un juez que nos sonreía por encima de sus gafas. Emilia me apretaba la mano, vestida con su mejor vestido, con un lazo en el pelo. Por el poder que me confiere la ley, desde hoy eres oficialmente hija de la señora Elena García, dijo el juez, dirigiéndose a Emilia. ¿Cómo te sientes? Emilia me miró, luego al juez, y de nuevo a mí. Ella ya era mi mamá desde hace mucho. Respondió simplemente. Ahora todo el mundo lo sabrá. Fue uno de los días más felices de mi vida. Lo celebramos con una visita a una pastelería del barrio de las Letras.
donde Emilia pidió el trozo de tarta de queso con frambuesas más grande que había visto nunca, y se lo comió todo, hasta la última miga. Con el tiempo, nos mudamos a Oviedo, mi ciudad natal. Compré una casita en las afueras, cerca de la casa de mi tío, el mismo del que le había hablado a Emilia durante nuestra primera conversación real. La casa tenía un jardín, donde plantamos rosas y frambuesas, como la de mi abuela, y adoptamos un perro de un refugio, un cruce de pastor y labrador al que Emilia llamó, por supuesto, Rex. Emilia se desarrolló a un ritmo sorprendente. En el colegio le iba de maravilla, especialmente en las asignaturas de ciencias. Tenía talento para las matemáticas, lo que siempre me llenaba de orgullo. Yo apenas me las arreglaba con las ecuaciones. Encontró amigos, se unió al grupo de teatro, empezó a tocar la flauta. A veces, cuando oía su risa desde el jardín, donde jugaba con otros niños, tenía que contener las lágrimas de emoción. Era todo lo que siempre había deseado para ella. Por supuesto, no todo era perfecto. Había días difíciles, cuando los recuerdos volvían. Días en los que se despertaba gritando en mitad de la noche. Días en los que preguntaba por su padre, por qué hacía lo que hacía. No tenía todas las respuestas, pero siempre estaba a su lado, siempre dispuesta a escuchar, a abrazar, a asegurarle que estaba a salvo y que la querían. Nuestro vínculo se profundizaba cada día. Emilia me enseñó sobre la resiliencia, la fuerza y el perdón de una manera que solo un niño podía. Su valentía me animaba cada día, empujándome hacia adelante a través de la culpa y el arrepentimiento hacia un futuro más brillante. Cuando Emilia cumplió 10 años, decidimos volver a Madrid para una breve visita. Quería que viera que el lugar asociado con el dolor podía convertirse en solo un capítulo más de su historia, y no en la definición de toda su vida. Paseamos por el Retiro, comimos en la Plaza Mayor, visitamos el Palacio Real. Emilia estaba fascinada con la historia y las leyendas de la ciudad. El último día de nuestra visita, sentadas en un banco junto al río Manzanares, Emilia me miró seriamente. «Mamá», empezó, y yo todavía no podía acostumbrarme a lo hermosa que sonaba esa palabra en su boca. «¿Crees que alguna vez veré a papá? O sea, a Marco». Sorprendida por la pregunta, respiré hondo. «Eso depende de ti, cariño. Cuando seas mayor, si quieres verlo, te ayudaré a organizarlo. Pero tiene que ser tu decisión, no la mía». Asintió, mirando la tranquila corriente del río. «Ahora no», dijo después de un momento. «Quizás algún día. Me gustaría hacerle algunas preguntas». «¿Qué preguntas?», le pregunté con delicadeza. Querría preguntarle si se arrepiente. ¿Y por qué pensaba que fue culpa mía que mamá muriera? Y dudó, jugando con el dobladillo de su vestido. Querría decirle que a pesar de todo no lo odio. La psicóloga dice que odiar es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La sabiduría de esta pequeña no dejaba de sorprenderme. «Es una forma muy sabia de verlo», le dije, rodeándola con mi brazo. «Lo aprendí de ti», respondió, acurrucándose contra mí. «Tú también podrías haberle odiado y estar enfadada todo el tiempo. Pero en lugar de eso, me ayudaste y construiste un nuevo hogar para nosotras». Volviendo a Oviedo, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Nuestra historia, aunque marcada por el dolor y la traición, nos había llevado hacia la luz. Emilia se había convertido en una niña fuerte y sabia que algún día sería una mujer extraordinaria. Ahora, cuando nos sentamos juntas por la noche, los platos felizmente vacíos, nuestra casa resuena con risas en lugar del silencio aterrador. La recuperación de Emilia, marcada por cicatrices pero llena de esperanza, me recuerda cada día que la oscuridad puede ser vencida por un amor y un coraje inquebrantables. A veces, cuando la miro, jugando con Rex en el jardín, haciendo los deberes en la mesa de la cocina, durmiendo tranquilamente en su cama, pienso en el camino que hemos recorrido, en el miedo, la ira, la desesperación, en las pequeñas victorias que nos han traído hasta aquí, a un lugar donde nos sentimos seguras y queridas, y sé que volvería a tomar la misma decisión, que la defendería, que lucharía por ella, que construiría una nueva vida para nosotras, sin importar el precio, porque eso es lo que hace una madre, incluso si no está unida por lazos de sangre, sino por lazos de amor,
que resultaron ser más fuertes que cualquier otra cosa. Hoy, Emilia tiene sus propios sueños. Quiere ser médica, para ayudar a los niños que han sido heridos, como yo. Tiene amigos, aficiones, planes de futuro. Tiene una nueva familia. Yo, Rex, mi familia que la acogió con los brazos abiertos. Tiene toda una vida por delante, que ya no se define por lo que ocurrió en el pasado. ¿Y yo? Yo tengo una hija a la que nunca di a luz, pero a la que amo con todo mi corazón. Tengo una nueva vida, un nuevo camino, un nuevo propósito. Tengo la certeza de que a veces las mayores bendiciones llegan después de las peores tormentas, y que a veces hay que atravesar la oscuridad para apreciar la luz.